What we got here is a failure to communicate. Le encanta divertirse. Paul es un superclase. No es una persona pretenciosa. Never say never. Sabía exactamente lo que quería hacer. Nunca podrá cambiar, ni tampoco creo que quiera. $500 says you choke right now. You think this boy is a hustler? Representa a un nuevo tipo de héroe americano, duro, confiado y encantador. Ha interpretado muchas veces a tipos solitarios, hombres cuyas convicciones morales obligan a actuar contra el sistema o al margen de la ley. Con frecuencia, estos papeles contrastan con el extraordinario físico del actor y sus ojos intensamente azules. Pero Paul Newman es algo más que un buen actor con una cara bonita. Es también empresario, piloto de coches, activista político y uno de los más destacables filántropos de los Estados Unidos. Su rostro, que aparece en todas partes, desde un cartel de cine hasta una salsa para ensalada, no solo nos sugiere calidad, sino también integridad. Los ojos azules más famosos de la historia del celuloide vieron la luz por primera vez el 26 de enero de 1925. Fue el segundo hijo de Arthur y Teresa Newman y pasó una infancia relativamente cómoda en Shaker Heights, una zona residencial de Cleveland, Ohio. Shaker Heights era un lugar estupendo para criar un hijo. La zona del lago estaba rodeada de enormes casas y conforme uno se alejaba del lago, las casas eran más pequeñas. Ahí es donde vivíamos Paul y yo. No estábamos mal. Antes de la Segunda Guerra Mundial llevábamos una vida de lo más normal. Juntos gastábamos bromas a los demás. Nos colábamos en el circuito de carreras de North Randall. Montábamos juntos en moto. Ya entonces le encantaba la velocidad. Casi todas las tardes íbamos a los billares a jugar alguna que otra partida. Y he de reconocer que lo hacía de maravilla. Aún lo puedo ver tendido sobre la mesa, con los pies sin poder tocar el suelo, haciendo un tiro largo. La madre de Paul era muy aficionada al teatro y animó a su hijo a que hiciera sus primeros pinitos. Con 7 años, hizo de bufón de la corte en una función escolar sobre la figura de Robin Hood y cantó una canción compuesta por su tío Joe. Joe Newman no era un poeta conocido a nivel nacional, pero sí aquí en Cleveland. También era dramaturgo. Estaba muy metido en el mundo del arte. El padre de Paul, Arthur, era mucho más cerebral y prefería dedicarse a sus negocios. Los dos nos criamos en una relativa prosperidad en mitad de una gran depresión. Poseían una magnífica tienda de artículos de deporte comparable con Abercrombie y Fitch de Nueva York. Era un negocio realmente rentable y boyante. Como estudiante fue bastante mediocre. En 1943 terminó el bachillerato y comenzó a ejercer distintos trabajos, llegando incluso a ser vendedor de enciclopedias. Tanto Paul Newman como yo nos dedicamos a vender enciclopedias para sacar algo de dinero. Vendió montones de enciclopedias Collier. Yo era un negado. Dudo que llegara a vender más de 2 o 3. Inquieto y con un futuro incierto, Paul, al igual que muchos jóvenes de aquellos años, se alistó en la aviación naval para luchar por su país. Fue seleccionado para hacer el curso de vuelo y la Marina le envió a la Universidad de Yale. Pero tras 4 meses se descubrió que el joven cadete no reunía condiciones para ser piloto. Sus famosos ojos azules eran daltónicos. Inasequible al desaliento, se enroló en la Marina sirviendo de operador de radio en lanzaderas de torpedos en el Pacífico Sur. Su estancia en Hawái, Guam y Okinawa le dio a Paul Newman una experiencia y una madurez impropia de jóvenes de su misma edad. En 1946 volvió a Shaker Heights y con 21 años se matriculó en el prestigioso Kenyon College de Ohio. Allí se dedicaría con entusiasmo a la literatura y al arte dramático. También demostró su afición a los deportes y entró a formar parte del equipo de fútbol jugando en el puesto de defensa. Pero una noche, tras entrenar, Newman y algunos de sus compañeros de equipo fueron detenidos tras formar una bronca en un bar. 2 de los jugadores fueron expulsados y Paul y los otros separados del equipo. Fue un incidente humillante y vergonzoso y sirvió para que el joven veterano de guerra decidiera ir por el buen camino.
Y eso fue lo que hizo al aceptar el papel de protagonista en la obra Primera Página. Durante los 2 años siguientes, Paul derrochó toda su energía tanto en la interpretación como en el deporte. En 1949, y tras obtener la licenciatura, su padre esperaba que volviera a Sucker Heights y se incorporara al negocio familiar, pero el hijo de Arthur Newman tenía otras ideas. Después de una vida relativamente fácil y exenta de responsabilidades, Paul quiso demostrar que su experiencia en la universidad podría servirle para hacer carrera en el teatro. 2 horas después de recibir su título, cogió un tren para la bahía de Williams, en Wisconsin, donde pasaría a formar parte de una compañía de aficionados. Inmerso en el teatro, Paul quedó convencido de haber hallado la profesión a la que querría dedicar el resto de su vida. Tras trasladarse a Woodstock, Illinois, pasó a formar parte de la prestigiosa compañía Woodstock. Woodstock era un laboratorio de pruebas, sobre todo para aquellos actores que habían estudiado arte dramático, puesto que allí tenían la oportunidad de trabajar durante 2 o 3 semanas antes de intervenir en una obra. Todas las semanas se hacía algo distinto y hacíamos de todo salvo vender entradas. Fue un campo de pruebas para Paul, para Betsy Palmer y para mí. Y el año anterior estuvieron Shelley Berman y Geraldine Page. Todos éramos jóvenes. Yo tenía 22 años y creo que Paul era 1 año y medio mayor que yo. El primer día que lo vi, dije, no importa si este chico sabe actuar o no, es realmente guapo y si alguna vez consigue ponerse delante de una cámara, lo tendrá todo hecho. Paul Newman no tenía ni la más mínima idea de que era atractivo. No tenía ni idea de que poseía unos ojos preciosos y penetrantes. Era la persona menos presumida que jamás he conocido en toda mi vida. Supongo que más tarde se daría cuenta de su magnífico aspecto físico, pero de joven no sabía nada. Quien sí se dio cuenta del atractivo físico del joven fue una vivaracha actriz de ojos marrones llamada Jackie Witt. A los pocos meses, Paul y Jackie eran marido y mujer. Ese mismo año intervino en más de 15 obras. Pero cuando parecía que las cosas iban bien para el joven actor, su padre cayó gravemente enfermo. Volvió a casa para ayudar en el negocio familiar a la vez que la pareja esperaba a su primer hijo. En solo 1 año había pasado de ser un estudiante universitario sin preocupaciones a cabeza de familia con serias responsabilidades. Tras la muerte de su padre en mayo de 1950, Paul se vio ante el dilema de elegir entre la vida próspera de los negocios o las incertidumbres de una carrera artística. Finalmente decidió vender el negocio familiar y volver a la Universidad de Yale. Al otoño siguiente se matriculó en la Escuela de Arte Dramático para posgraduados de Yale con la intención de ser profesor de dirección. Nunca pensó en ser actor profesional. Se fue con $4,000, su mujer y su hijo. Alquiló una casita de madera en New Haven y mientras Paul estudiaba e iba a clase, Jackie se quedaba al cuidado del niño. Durante una representación en un pequeño teatro, una pareja de agentes le vieron, le dieron su tarjeta y le propusieron ir con ellos a Manhattan. Era una oferta demasiado buena para rechazarla. En la década de los 50, Nueva York era la meca de los actores. Una serie de dramaturgos de la posguerra, como Tennessee Williams y Arthur Miller, estaban consiguiendo llenar de nuevo los teatros americanos y por primera vez ese público se podía encontrar en otro sitio. Había llegado la edad de oro de la televisión. Now, what is it, Sergeant? It's the photo lab, sir. They say Get to the point. He keeled over, sir. All of a sudden. He's dead, sir. He's frozen to death. Tras hacerse notar con pequeños papeles en una serie de obras menores, Paul Newman comenzó a hacer algunas apariciones de mucho mayor calibre. Entre ellas, hay que destacar la que hizo junto a Frank Sinatra y Eva Marisen en una emisión en directo de Nuestra Ciudad, el clásico de Thornton Wilder. La primera vez que trabajé con él fue en Nuestra Ciudad. Tras 2 semanas de ensayos, ya estábamos listos para actuar. Y aunque era para la televisión, fue como si se hiciera para el teatro. Paul estuvo muy bien en Nuestra Ciudad, muy sensible. Es un gran actor. Desde entonces me siento una privilegiada.
Gracias a unos compañeros, Paul entró en contacto con el legendario Actor Studio, lugar de creación de un nuevo estilo de interpretación llamado El Método. Del Actor Studio saldrían estrellas tan conocidas como Marlon Brando, James Dean y Marilyn Monroe. Su entrada en el Actor Studio fue por casualidad, ya que solo estaba ayudando a una actriz a interpretar su escena en una obra de Tennessee Williams. Quedaron tan impresionados con Paul Newman que lo admitieron como alumno, pero su amiga no lo consiguió. Mientras se preparaba en el Actor Studio, Newman recibió su primera oferta para un papel importante en Broadway. Paul estaba en Nueva York y casualmente se encontró con otro actor conocido que tenía que ir a ver a alguien en la agencia de William Morris. Los dos subieron al despacho de William Morris y el actor se fue a ver a un agente. Cuando salió, 10 o 15 minutos más tarde, Paul ya no estaba allí. Así que le preguntó al recepcionista si había visto al tipo guapo y rubio que venía con él, y este le contestó que estaba en otro de los despachos. Y cuando se abrió la puerta, vio a Paul estrechándole la mano a un agente acompañado de Josh Logan. Le habían contratado para hacer Picnic. Picnic fue uno de los mayores éxitos de la temporada. También supuso para Paul Newman la posibilidad de trabajar con varios actores y actrices jóvenes dispuestos a conquistar Broadway. Entre estos se encontraba una jovencita llamada Joan Woodward. Joan Woodward se estaba preparando uno de los papeles femeninos y enseguida hubo una atracción mutua. Pero Paul Newman estaba casado y tenía una familia. Y es de esos hombres que se toman muy en serio lo de ser padre y ser marido. En 1954, la Warner Brothers de Los Ángeles ofreció un contrato a Paul Newman por la astronómica suma de $1000 a la semana. Muchos de sus amigos de Nueva York le advirtieron que la industria del cine no era sitio para un actor serio, pero él sentía curiosidad. Sin haber cumplido los 30 años, Newman ya había saboreado el éxito en televisión y en Broadway. Ahora Hollywood y el mundo del celuloide suponían para él un nuevo reto, un reto que estaba dispuesto a aceptar. Estamos en las calles de la antigua Antioquía, donde las legiones del César han proclamado su ley pagana y el orden se mantiene con la fuerza del látigo. La primera película de Paul Newman estuvo a punto de ser la última. El cáliz de plata contaba la supuesta historia del esclavo griego que había diseñado el cáliz empleado por Cristo en la última cena. It would have been very easy, Deborah, when we were in the desert, to yield to the temptation to be your husband. Era una película terrible. Paul siempre se sintió muy avergonzado de ella. Iba con una especie de túnica que no le llegaba a las rodillas. Humillado por su ridículo vestuario y un papel tan insulso, los amigos de Paul tuvieron que emborracharle para que por fin accediera a ver la película. Desde el principio de su carrera, Paul Newman se resistía a que le alabaran su impresionante aspecto físico, a que lo consideraran solamente un cuerpo maravilloso. Es del tipo de personas a las que solo les gusta que les reconozcan lo conseguido con sus esfuerzos. E intentó tener éxito gracias a su manera de interpretar y no a su atractivo físico. Ante el temor de ser encasillado como el típico guaperas de Hollywood, deseaba hacer papeles tan serios como el que habían ofrecido a Brando en La Ley del Silencio o a James Dean en Al Este del Edén. Ese papel por fin le llegó con la adaptación al cine de la valiente autobiografía del aclamado boxeador Rocky Graziano titulada Marcado por el odio. En principio se suponía que James Dean debía hacer ese papel. Había leído el libro y le había gustado mucho, y dependiendo de cómo quedara el guión que estaba escribiendo Ernest Lehman, dijo que tal vez le gustaría hacerlo. Pero antes de que se acabase de escribir, el 13 de septiembre de 1955, James Dean murió al perder el control de su Porsche en una autopista californiana. Alguien sugirió dárselo a Paul. Tuve una reunión con él y me pareció bien. Pensé que quedaría muy bien en ese papel y así fue. Paul Newman comenzó un duro entrenamiento físico, además de observar concienzudamente a Rocky Graziano, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Una de las ventajas fue el hecho de tener de modelo al mismísimo Rocky. Paul y yo volvimos a Nueva York y estuvimos mucho tiempo con él. Íbamos al East Side con el púgil, visitábamos los antros a los que solía ir y conocimos a sus amigotes. Y tanto Paul como yo estudiamos a Rocky.
El resultado, a mi modo de ver, fue una de las mejores caracterizaciones jamás hechas por Paul. I'm going to tell you something, soldier. There's no place in this man's army for a wise guy. Do you understand that? Wait a minute, you bum. I mean, you may be a captain and all that. You don't impress me so hot. You're so tough, come on outside. Soldier, are you just plain crazy? Maybe I am crazy with being sick and tired of this creep joint, but at least I ain't yellow. Marcado por el odio, se estrenó en el verano de 1953, obteniendo inmejorables críticas tanto la película como Paul Newman. Había nacido una nueva estrella en Hollywood y Paul Newman era requerido profesional y personalmente. En 1956, mientras su mujer y sus 3 hijos seguían en Nueva York, Paul comenzó un pasional y muy discreto romance con Joan Woodward, la actriz con la que había compartido cartel en Broadway en Picnic. A pesar de sus remordimientos y su sentimiento de culpabilidad, la química entre los dos actores era innegable. Woodward era bella, con talento y muy inteligente. Al igual que Newman, había sido alumna del Actor Studio y era conocida por el gran público gracias a su actuación en la película Las caras de Eva, por la que fue premiada por la Academia. Well, I never seen you take a drink before. Hey, there are a lot of things you never seen me do before. That's no sign I don't do. En 1957, la Fox reunió a los 2 actores más de moda en Hollywood en su adaptación del sensual drama sureño de William Faulkner, El largo y cálido verano. La película fue rodada en Clinton, Mississippi. Tenía una fuerte carga erótica y disipó todas las dudas que Paul y Joan podían haber tenido acerca de trabajar juntos. All right, you proved it. I'm human. Yes, ma'am, you're human, all right. Pero los que no se disiparon fueron los rumores sobre una relación más que profesional entre Newman y Woodward. Lo más probable es que Paul Newman no hubiera dejado a Jackie Witt si ésta no hubiera visto lo intolerable que era la situación. Y fue ella misma quien pidió el divorcio. Joan Woodward y Paul Newman se fueron a Las Vegas y tuvieron una boda de lo más kitsch, acorde con el estilo de esa ciudad y con testigos que habían encontrado en distintos casinos. Parece una contradicción con su imagen pública, pero sí encaja con su sentido del humor. Paul y Joanna se instalaron en un modesto apartamento en la zona este de Nueva York, algo muy distinto al lujo que Hollywood les ofrecía. Entre sus amigos se contaban las mentes más privilegiadas y agudas de su generación, destacando una serie de escritores como Gore Vidal, Christopher Isherwood y Tennessee Williams. Una de las principales atracciones de su nuevo hogar era una enorme cama de bronce procedente de un prostíbulo de Nueva Orleans. Paul Newman hace una memorable interpretación de un héroe del fútbol atormentado. En 1958, Paul Newman recibió su primera nominación al Oscar por su magnífica interpretación de un marido sexualmente confuso en La gata sobre el tejado de zinc, basada en la obra de Tennessee Williams. En la gala de los Oscars se especuló mucho sobre si Paul tendría el mismo éxito que tuvo Joan el año anterior. Sin embargo, el premio fue para David Niven por Mesas separadas. La noche de la entrega de los Oscars, yo estaba con mi mujer y con Paul y Joan. Llevaba también una obra hecha por un artista que trabaja para mí. Había diseñado una especie de Oscar falso, una figura pequeña a la que llamamos Oscar, y se la entregamos a Paul aquella noche. A pesar de no conseguir el Oscar, Paul Newman y Joan Woodward seguían siendo la pareja de oro de Hollywood. En 1954, y tras una serie de papeles aclamados por todos, pudo rescindir su contrato con la Warner Brothers y empezar a negociar ofertas mejores y más lucrativas. Por primera vez, Paul manejaba por completo las riendas de su carrera. Dividiendo su tiempo entre Broadway y Hollywood, los Newman tuvieron que compaginar su trabajo con el cuidado de su familia, a raíz del nacimiento de su hija Nell en abril de 1959. Tras coprotagonizar junto a su mujer el film Desde la terraza, Paul aceptó la oferta de intervenir en Éxodo, una historia épica sobre la formación de Israel dirigida por Otto Preminger. Otto Preminger presenta Éxodo, con Paul Newman como Ari Ben Cannon y Eva Marie Saint como Kitty Freeman. Paul era un actor muy serio en su trabajo. Trabajaba duro y muy concienzudamente.
Y siempre con ese sentido del humor. Eso es lo que recuerdo de él. Me encantó trabajar con él. Siendo mitad judío, mitad cristiano, Éxodo sirvió para que Paul Newman entrara en contacto con unas raíces que apenas conocía. También sirvió para recordarle que llevaba demasiado tiempo jugando sobre seguro. Llegó el momento de hacer otro papel duro y realista como el que hizo de Rocky Graziano en Marcado por el odio. Ese personaje sería Eddie Ferson, la película El Buscavidas. Descarado, arrogante y tremendamente encantador, Eddie el Rápido fue su mejor papel en lo que llevaba de carrera. Interpretaba a un jugador de billar de poca monta que consigue enfrentarse al legendario Minnesota Fats, representado magistralmente por Jackie Gleason. Big John, you think this boy is a hustler? El Buscavidas fue la primera película en la que Paul Newman pudo expresar sus verdaderos sentimientos de persona rebelde. Era un ser solitario, angustiado y alienado que no encuentra lugar en la sociedad, pero que consigue sobrevivir gracias a su astucia y su encanto. Era un papel perfecto para él, en el que encajaba maravillosamente. La película fue un éxito tremendo tanto de crítica como de taquilla y sirvió para que le nominaran por segunda vez al premio de la Academia al mejor actor. Para Paul Newman, El Buscavidas supuso el inicio de un periodo altamente productivo. En una serie de películas ahora ya clásicas, redefinió la imagen del tradicional héroe americano, dando a sus personajes una refrescante mezcla de cinismo y sexualidad descarada. Don't you ever talk that way to me. Never! Never! What we've got here is failure to communicate. Pero tras ser nominado al Oscar por tercera vez por Hood y una cuarta por su impactante y muy aclamada actuación en La leyenda del indomable, Paul Newman se convirtió en uno de los actores más nominados pero nunca premiados de la historia de la Academia. Muchos comenzaron a especular que era tan bueno que hacía que todo pareciera demasiado fácil. A pesar de que su trabajo profesional no se veía recompensado, su vida personal era excepcionalmente estable. Con 42 años, Paul y su mujer Joan vivían en una casa repleta de antigüedades en Westport, Connecticut, junto a sus 3 hijas, Nell, Melissa y Claire. Newman siempre estaba deseando ampliar su carrera y aceptar nuevos retos, y por ello, en 1968, dirigió a su mujer en Raquel, Raquel, que fue aclamada por la crítica. Paul Newman disfrutaba de una vida con la que la mayoría de los actores solo pueden soñar. Sin caer en los altibajos que habían acabado con gran número de sus compañeros del Actor Studio, seguía siendo igual que muchos de los personajes a los que interpretaba, frío, seguro de sí mismo e independiente, pero estaba a punto de cambiar. Paul Newman es Butch Cassidy. Y Robert Redford es Sundance Kid. Don't you get sick of being right all the time? Roban trenes, asaltan bancos y comparten su amor y sus fechorías con una sola chica. Escrita por William Goldman, Dos hombres y un destino, fue al principio considerada poco más que una típica comedia del oeste. Pero gracias a la dirección de George Roy Hill y la actuación de Paul Newman y Robert Redford, haciendo de forajidos simpáticos con mala suerte, la película fue uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos. Well, that ought to do it. Think you're using up dynamite there, Butch? El estudio no me quería. Los de la 20th Century Fox querían que le hicieran 2 estrellas. Creo que estaban pensando en Steve McQueen y en Paul. Por suerte para mí, Paul, el guionista, y George, sobre todo George, insistieron en que fuera yo. Les dijo que aquella era su película y que él era el director. Pero tengo entendido que le obligaron a seguir buscando otros actores hasta que finalmente se quedaron sin opciones. I don't mean to be a sore loser, but when it's done, if I'm dead, kill him. Love to. La química entre Redford y Newman, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue instantánea. Los dos estaban comprometidos en asuntos políticos, los dos tenían fuertes lazos familiares y los dos odiaban ser considerados únicamente caras bonitas. What are you doing? Stealing your woman? Take her. Oh, you're a romantic bastard. I'll give you that. Nos divertimos mucho haciéndola. Recuerdo haber dicho en una ocasión que casi me sentía culpable porque me pagaran. Eso no es del todo cierto. Además, no me pagaron mucho. Trabajar con Paul fue estupendo.
Y a raíz de aquello surgió una amistad que dura hasta hoy. De adolescente veía a Paul Newman en el cine y cuando me surgió la posibilidad de trabajar con él, no dejaba de preguntarme cómo sería de verdad. Y descubrí una persona muy generosa, muy realista, con la que resultaba muy fácil trabajar y muy fácil hablar. I can't swim! Why, are you crazy? The fall will probably kill you. Dos hombres y un destino fue nominada al Oscar a la mejor película de 1969. Aquel mismo año, y en un esfuerzo por tener un mayor control aún sobre su destino profesional, Newman y otras megaestrellas como Sidney Poitier y Barbra Streisand fundaron First Artist Pictures. El objetivo de esa empresa era producir películas de menor presupuesto y más independientes. La lucha por la libertad creativa y personal no eran algo desconocido para el actor. Aun a costa de su propio dinero, Paul y su mujer Joan dedicaban grandes esfuerzos a campañas humanitarias y de carácter político. En 1963, Paul Newman asistió junto a Marlon Brando a un acto a favor de los derechos civiles en Alabama. En 1968 declaró su oposición a la guerra de Vietnam e hizo campaña a favor de Eugene McCarthy, llegando incluso a intervenir en la convención del Partido Demócrata. But let us remember that kindness and idealism may be practical too. And practical or not, they stand well in the eyes of God. Newman decía que no estaba contra el poder establecido, que era totalmente convencional, que solo estaba contra la idiotez y la falta de honradez. As I've said before, if I carry more weight than my credentials will allow, I apologize for that. But you can't consider yourself a disenfranchised citizen merely because you're in the acting profession. El ambiente familiar del que proviene Paul Newman no era quizás el más propicio para que fuera un activista social y político. Creo que hubo una convergencia entre su época y su propia personalidad. Y en cuanto tuvo la oportunidad de ejercer alguna influencia gracias a su fama, se convirtió en una persona extremadamente activa en gran número de causas progresistas. Tras el éxito de Dos hombres y un destino, la carrera de Paul Newman entró en un profundo y sorprendente bache. Una serie de películas modestas y con escasa repercusión afectaron tanto a su moral como a su reputación. Pero en 1973, la Universal Pictures quiso repetir la fórmula ganadora de Dos hombres y un destino y unió a Paul Newman, Robert Redford y el director George Roy Hill para que hicieran una comedia sobre dos timadores compulsivos, El golpe. En 1936, Chicago era el corazón del mundo. En aquellos días el engaño era un arte en decadencia, hasta que un timador de primera clase que huía del FBI y un joven estafador de Joliet unieron sus fuerzas para timar al gran Mick. El golpe fue un enorme éxito de taquilla y junto con El coloso en llamas, rodada en 1974, supuso la vuelta de Paul Newman al estrellato internacional. Sin embargo, esta recobrada fama le resultaba insoportable y Paul Newman se apartó de Hollywood para volver a volcarse en su mundo. Poco dado a conceder entrevistas y muy celoso de lo que él consideraba su vida íntima, Paul Newman renegaba de su imagen de símbolo sexual. Una de las cosas que más le molestó eran los rumores sobre desavenencias en su relación con Joan Goodward. Estas habladurías sobre su matrimonio eran del todo infundadas, pero sí era cierto que Paul Newman había encontrado un nuevo amor, el automovilismo. Tras prepararse para su papel de piloto de carreras en 500 millas de 1968, Newman encontró una válvula de escape a las presiones de ser una celebridad internacional. You're a winner. What else? He just wants to win. He doesn't care what the stakes are. Ningún equipo de Indianápolis quiso alquilarnos un coche para que entrenara. Decían que solo se trataba de un actor que quería aprender a pilotar coches. Nadie creía en él. Su primera toma de contacto fue un poco brusca, pero luego, poco a poco, de manera gradual, empezó a coger el truco. Aprendió muy deprisa, aprendió a calibrar y a sentir el coche y a emplear los frenos como es debido. Lo hacía muy bien. De hecho, Newman conducía tan bien que insistió en que no le pusieran un doble, algo que inquietó sobremanera a los jefes del estudio y a su mujer.
A Joan no le hacía mucha gracia que Paul condujera un coche de carreras, pero poco a poco comenzó a aceptarlo. Finalmente se convenció del todo, ya que veía que lo hacía muy bien, con la cabeza, y que no resultaría herido. Ella también acabó entusiasmándose con las carreras. En 1975 formó su propia escudería, la PLN, y durante los años siguientes tuvo actuaciones muy destacadas en decenas de carreras por todo el país. I think the track might have slowed up a little bit. Thank you, Scott. No problem. Cada vez supeditaba más su trabajo en el cine a sus competiciones automovilísticas y parecía que esta distracción acabaría convirtiéndose en su carrera. Pero al hacerse más competitivas también eran más peligrosas y Paul se vio involucrado en una serie de espectaculares accidentes. Sin embargo, siempre conseguía salir de ellos indemne. Muchos decían que Paul Newman había nacido con estrella, que nadie habría podido amasar tanta riqueza, fama y felicidad tan fácilmente de no tener la suerte de su lado. Sin embargo, nadie podría haber predicho la terrible noticia que recibiría un día de noviembre de 1978, mientras dirigía una obra de teatro en la Universidad de Kenyon. Su único hijo, Scott, había sido encontrado muerto a causa de una sobredosis de alcohol y drogas en un hotel de Los Ángeles. La vida de Paul Newman ya nunca sería igual. La muerte de su único hijo varón le llegó al actor de 54 años en un momento de profunda crisis profesional y personal. Una serie de películas poco convincentes amenazaban con poner fin a su estatus de superestrella. Más allá de la comedia, del sexo, de la diversión salvaje, esta es la historia apasionante de un hombre que lucha por aferrarse a un mundo que se ha vuelto loco. Abatido y desilusionado, confesó en una entrevista que para un actor era fácil dejarse corromper, que sabía que eso le pasaba a los demás, pero que nunca creyó que le pasaría a él. No es por el dinero, decía, sino porque uno empieza a pensar como estrella del cine en lugar de hacerlo como actor. Ya nunca más podría hacer el papel de joven romántico que le había convertido en estrella, por lo que Paul Newman vio que le había llegado el momento de redefinirse. Paul Newman se ha vuelto honrado en el papel más comprometido de toda su carrera. El resultado fue una de las más brillantes transiciones de la historia del cine. You know, I've been on this job 18 years. I think every minute of it is on my face. Desde el curtido poli de edad media de distrito Apache al empresario injuriado en ausencia de malicia, papel por el que recibió su quinta nominación al Oscar al mejor actor, Paul consiguió adaptar su imagen de solitario a su edad. Y en 1983 hizo una actuación inolvidable como abogado al que todos daban por acabado en Veredicto Final. His name is Frank Galvin. 4 cases in the last 3 years. He's lost them all. He drinks. This man's scared to death to go to court. Lo que más atrajo a Paul Newman del personaje de Frank Galvin en Veredicto Final fue que Frank era un hombre asustado. Yo diría que se trataba de un símbolo de la bondad herido. No other cases, this is the case. There are no other cases, this is the case. Paul Newman siempre ha temido al fracaso, pero lo que le hace maravilloso es que constantemente se enfrenta a ese miedo al fracaso. Así que si teme algo, puedes estar seguro de que intentará hacerlo. Pushing me to court 5 days early. I lose my star witness, and I can't get a continuance, and I don't care. I'm going up there, I'm going to try it, I'm going to let the jury decide. La película supuso para Newman su 6ª nominación al Oscar al mejor actor, y como en las otras ocasiones, se quedó sin estatuilla. Pero Paul Newman estaba en un momento de su vida en el que los premios ya no tenían importancia. La mayor parte de su energía la dedicaba a una creciente serie de causas filantrópicas, entre las que destacaba una organización dedicada a tratar a las víctimas de los abusos de las drogas y el alcohol. La Fundación Scott Newman. Siempre he admirado sus esfuerzos y su entrega hacia esta organización benéfica dedicada a Scott Newman. Sacando fuerzas de flaqueza, ha hecho algo realmente único. Su trabajo es absolutamente fabuloso. En serio.
Trabaja con todas sus fuerzas en algo que no le va a beneficiar económicamente. Eso es algo que muy pocos son capaces de hacer hoy en día. Para empezar, somos seres humanos y después somos actores. Creo que la vida te hace cambiar. Que pasas por momentos buenos y momentos malos. Que hay traumas en la vida. Y Paul perdió a su hijo. No he analizado su carrera artística desde entonces, pero en algún momento determinado debió pasarle factura en el sentido de provocar un cambio y posiblemente hizo que fuera más profundo en su forma de ser. Durante la década del yo, es decir, en los años 80, el generoso interés de los Newman en causas filantrópicas se incrementó. Una noche, mientras cenaba en el prestigioso restaurante Chasen's de Hollywood, Paul no ocultó que el aderezo para ensalada del establecimiento le había parecido demasiado aceitoso. Y este hecho anecdótico sería el que llevaría al actor a producir su propio aderezo para ensaladas, donando todos los beneficios a obras de caridad. En pocos años, Newman Sound se había establecido como una empresa multimillonaria. De hecho, el éxito fue tan grande que en 1985 Paul Newman y Joan Woodward entregaron un cheque de $250.000 para paliar los efectos de la sequía en África. Paul Newman, con su humor característico, dijo en una ocasión: incluso el aderezo para ensaladas es una bendición. Paul Newman y Tom Cruise en una película de Martin Scorsese. En 1986 llegó la culminación de la resurrección de Paul Newman como actor. Volviendo a hacer el papel que le hizo famoso, interpretó a un Eddie Felson más viejo y más sabio en el remake de Martin Scorsese de El Buscavidas, El color del dinero. Coprotagonizada por Tom Cruise, la película contó con una de las interpretaciones más completas y maduras de Newman. También supuso el inicio de una amistad personal entre el veterano actor y su aprendiz del celuloide. Hay muchos puntos en común entre el joven Paul Newman y Tom Cruise. Por ejemplo, los dos detestan ser contratados solo por su aspecto físico. Quieren demostrar que son actores. Y a ambos les gustan los deportes viriles y peligrosos. La verdad es que entre los dos surgió una relación maravillosa. Paul me pidió que enseñara a conducir a Tom Cruise. Me dijo que estaba pensando en hacer otra película sobre carreras de coches. No era tan bueno como Paul. Paul decidió que quería pilotar un coche de carreras y lo hizo. No lo dudó. Tom, por el contrario, aprendió a conducir porque debía hacer una película y le gustaban los coches. Creo que ahí radica la diferencia. El color del dinero fue uno de los mayores éxitos del año y, por supuesto, sirvió para que Paul Newman volviera a ser nominado al Oscar al mejor actor. Pero en esta ocasión, y para evitar la humillación pública de volver a ser derrotado, prefirió quedarse en su casa en lugar de asistir a la ceremonia. El 13 de marzo de 1987, Paul Newman, por fin, recibió el premio de la Academia a la mejor actuación masculina del año. La estatuilla fue entregada por la legendaria actriz Bette Davis y la recogió en su nombre el veterano director Robert Wise. Bette Davis era la presentadora. Cuando subí a recogerlo y empecé a dar las gracias, Betty me dijo: no queremos hablar de ti, queremos hablar de tus películas. Citó todas mis películas. Bueno, no todas, casi todas ellas. Y no me dejó que hablara y le diera las gracias a todos los espectadores y a los miembros de la academia. No pude. Al día siguiente tuve que llamar a Paul para decirle que lo sentía, pero que no había tenido la oportunidad de expresar su agradecimiento. Más tarde resumiría lo que sintió con estas palabras: fue como perseguir a una bella mujer durante 80 años y cuando por fin cede, tienes que decirle: lo siento muchísimo, estoy cansada. Tras haber conseguido el Oscar con El color del dinero, Paul Newman siguió dedicando su tiempo y su energía a las carreras de coches y a dirigir y a continuar ampliando su lista de causas benéficas. Su prestigiosa empresa de alimentación incluía ahora palomitas de maíz y otros productos, y sirvió para que le concedieran el título de principal filántropo de la América moderna. Esos productos que salen al mercado dan unos beneficios multimillonarios, pero él no se queda ni un solo centavo. Todo se invierte en la financiación de campamentos para chicos que tienen cáncer, tanto aquí como en el extranjero. Es un hombre muy generoso, es un filántropo. Entre las organizaciones creadas con los beneficios de su empresa de alimentación,
destaca un campamento permanente para niños que padecen enfermedades graves y terminales. Se trata de un complejo capaz de acoger a 800 niños con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años, que cuenta con una réplica de un pueblo del oeste de 120 hectáreas, con cabañas de troncos, salas de conciertos e incluso un hospital con los medios técnicos más modernos. More by a factor of about 50. I guess the biggest reward that I've ever had has been to take what I've got and be able to spread it around a little bit. En 1992, Paul Newman y Joan Woodward recibieron el premio más prestigioso que puede recibir un actor americano, el galardón del Centro Kennedy. Thank you very much. This is a special night for all of us. Certainly for Paul and Joanne and the other recipients, but for me as well. I'm here tonight to share my affection and my respect. El año siguiente, mientras celebraba su 35 aniversario de boda, Paul Newman fue el primero en reconocer que no había sido tan fácil. En varias ocasiones me han dicho que haga las maletas, dijo, pero no nos rendimos. Creo que esta es una profesión muy difícil, sobre todo si eres una gran estrella y no tienes otras cosas en la vida, como alguien que te quiera por lo que eres y no por los índices de audiencia de tus películas. Creo que eso es muy importante y él lo ha tenido. Ha tenido una vida familiar muy intensa. Hay varias razones que explican por qué Paul Newman consiguió hacer una transición ejemplar desde su juventud de héroe y líder a su madurez de héroe y líder. Parte de ello tiene que ver con el cada vez mayor reconocimiento del público, que supo ver que ese hombre era también un héroe en su vida personal debido a sus obras de caridad y a sus constantes esfuerzos sociales. Sigue siendo un hombre muy atractivo e incluso en 1987, en una encuesta efectuada por una revista italiana, las mujeres lo votaron como el hombre con el que más les gustaría hacer el amor. Y Paul tenía ya más de 60 años. Ahora es uno de los ancianos más sexys de América y su encanto parece eterno. Como actor, sigue eligiendo papeles con fuerza y que supongan un reto. En Ni un pelo de tonto había una cierta dimensión que me sorprendió. Puede que se debiera a la edad, pero tenía ese aire de relajación que podría haber contemplado una y otra vez. Lo sentí mucho cuando la película se acabó. En 1995, Paul Newman fue nominado al Oscar al mejor actor por 8ª vez por su trabajo en Ni un pelo de tonto, en la que interpretaba a un sencillo y humilde hombre de pueblo que se ve obligado a enfrentarse a las realidades de su edad avanzada. Pero Paul Newman, el actor de Sucker Heights, Ohio, seguirá siendo joven por siempre gracias a sus casi 100 películas, tanto para el cine como para la televisión. A pesar de su edad, uno aún puede ver la gran cantidad de juventud que lleva dentro. Creo que es maravilloso. A Paul le encanta su trabajo. No creo que se retire nunca. Adora interpretar. Tiene un sentido del humor maravilloso, pero bajo ese humor late una gran disciplina. Paul Newman, a lo largo de su vida, ha sabido personificar maravillosamente lo que todo hombre desea ser. Tiene una energía masculina y primitiva, pero la ha transformado en algo muy noble y maravilloso. Lo que hace no lo hace por él mismo. Es muy generoso. Es un verdadero ser humano. Creo que es uno de los mejores ciudadanos de este país.